Muy buenos días, jóvenes. En este video vamos a tomar el tema del teorema de Thevenin. La idea entonces es, este ejercicio que tenemos aquí, determinar entre las terminales A y B cuál es el circuito equivalente de Thevenin. Para hacer esto, solo necesitamos calcular dos de tres cosas. Ya ustedes son los que deciden qué par de esas tres desean calcular. En este video les mostraré las tres cosas y vamos a verificar el cumplimiento del teorema. Lo primero que se puede hacer es el cálculo de la resistencia Thevenin. Cálculo de la resistencia Thevenin. Para esto se puede aplicar lo siguiente. Las fuentes de voltaje desaparecen y se cambian por un alambrito, por un corto como tal. Y las fuentes de corriente, como ustedes ven aquí, desaparecen por completo, no se intercambian por nada, sino que desaparecen absolutamente. Fuentes de voltaje por un corto y fuentes de corriente desaparecen por completo. Seguido, vamos a determinar entonces, vista desde estos dos puntos de acá, cuál es la resistencia equivalente del sistema. Este primer paso se puede realizar porque no tenemos fuentes dependientes. Miren y verán que estas dos fuentes son completamente independientes, son fuentes a las que no las afecta ningún tipo de variable. Entonces vamos a poder calcular la resistencia Thevenin. Lo primero que podemos visualizar es que estos dos elementos, estas dos resistencias que se encuentran aquí en la parte de atrás, están en paralelo. El paralelo entre dos resistencias se puede resolver como el producto entre las dos dividido la suma de las dos. En este caso tenemos que es 6 por 6 dividido 6 más 6. Nos da un total de 36 dividido entre 12 para un resultado final de 3 ohmios. Este circuito nos queda de la siguiente manera. ¿Ya? Reducimos esto a una sola resistencia después de resolver el paralelo, entonces quedaron 3 ohmios. Así como está este circuito, nos quedan estas dos resistencias en serie. 6 más 3 serían 9, quedándonos de la siguiente manera. Solamente 9 ohmios aquí. Seguido a esto, estos dos elementos nos van a quedar nuevamente en paralelo. Entonces aplicamos el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Producto de los dos elementos sobre la suma de los dos elementos. Entonces tenemos 9 por 4 dividido 9 más 4. 9 por 4, 36, dividido 9 más 4, 13, nos da de 2.769 ohmios. Como reza aquí en este nuevo diagrama de circuitos. Como esta es la última resistencia que nos queda entre los puntos A y B, esta es la resistencia Thevenin. Aquí le podemos llamar así, resistencia Thevenin. Ese es el primer paso que podemos desarrollar nosotros, calcular la resistencia del sistema, siempre y cuando no existan fuentes dependientes. Seguimos, segundo paso. El segundo paso equivale a calcular el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin siempre es el que está aquí, entre estas dos terminales, entre A y B. Siempre va a ser ese. El voltaje que hay entre estas dos terminales. Un circuito de estos se puede resolver por nodos o por mallas, ya es indistinto, ya es de acuerdo a la habilidad que ustedes tengan, le pueden aplicar cualquiera de las dos metodologías. ¿Cuál es la metodología más sencilla? Primero la que usted entienda, comprenda y la que domine más. ¿Cuál es la siguiente estrategia para la más simple? El que menos ecuaciones tenga. Por ejemplo, en este caso tendríamos 1, 2, 3 ecuaciones y tendríamos que plantear una supermalla. Entonces tendríamos un sistema de 3×3. En cambio, si lo hacemos por nodos, van a ver ustedes que apenas hay dos variables. Nos quedaría un sistema de 2×2. Entonces, en este caso sería más sencillo por nodos, pero si usted domina más mallas, pues sería más sencillo por mallas. La idea es que ustedes dominen cualquiera de los dos métodos, pues indistintamente debe dar el mismo resultado. Hacemos un análisis inicial. Entonces miramos aquí la parte inferior. ¿Ya?
Y ahí es donde regularmente ustedes van a colocar la referencia del sistema, dado que tenemos que referenciar esta fuente de 18 voltios que tenemos por acá. Si colocamos la referencia del sistema ahí, entonces el voltaje del punto B va a ser igual a 0. Ya lo sabemos, este voltaje de este punto va a ser 0. Seguimos entonces, tendríamos 1, 2, 3 nodos adicionales, donde como referenciamos esta fuente, aquí hay 18 voltios, que esto ya lo vimos en clases anteriores y en videos anteriores. Quedándonos estas dos variables que tenemos aquí arriba, B1 y B2. Entonces tenemos que el voltaje del punto A pues va a ser B2, lo acabamos de poner nosotros. El voltaje Thevenin siempre va a ser el voltaje de A menos el voltaje de B. En este caso A vale B2 y B vale 0. Entonces B2 menos 0 nos va a dar que el voltaje Thevenin es el voltaje que está en este punto, el voltaje de este nodo. En conclusión, vean que sin hacer una sola ecuacioncita ya sabemos qué es lo que tenemos que calcular. Esa es la mitad de un ejercicio. Primero, organizar la información. Luego, determinar cuál es el objeto o el valor al cual debemos llegar. En este caso, nuestro valor es B2. Entonces, repito, el voltaje Thevenin siempre es el voltaje que existe entre estas dos terminales. Como aquí colocamos la referencia, aquí la pusimos, entonces este nodo vale 0. En este caso de aquí arriba, vean que aquí no interviene nada, es un solo nodo, entonces el voltaje del punto A es este que asignamos nosotros, B2. Por tal razón, voltaje Thevenin es B sub A menos B sub B, entonces sería B sub 2 menos 0, voltaje Thevenin es igual a B sub 2. Solo tenemos que calcular B sub 2, pero para poder calcular B sub 2 tenemos que calcular plantear B sub 1. No lo vamos a calcular, pero sí tenemos que plantear el sistema de ecuaciones. Entonces B sub 1 pues quedaría de la siguiente manera. Azul, naranja y amarillo. Azul, naranja y amarillo. Entonces tenemos que es 18 menos B1 sobre 6. 0 menos B1 sobre 6. B2 menos B1 sobre 6. Y ganas aquí en cada uno de los recuadros. Como estamos aplicando la ley de Kirchhoff, eso tiene que dar 0. Seguido, distribuimos denominadores y decimos 18 sobre 6 menos B1 sobre 6, 0 sobre 6 menos B1 sobre 6, B2 sobre 6 menos B1 sobre 6 y sigue dando 0. Continuamos. Organizamos a un lado los números, al otro lado las variables, entonces los B1 que están negativos pasan positivos y el B2 que está positivo pasa negativo. Entonces 18 sobre 6 más 0 sobre 6. Listo. Aquí sacaríamos como un denominador, solo es para mostrarles porque 0 sobre 6 es 0, quedaría solo este, ¿ves? Como tenemos el mismo denominador, entonces podemos sumar factores que sean iguales. Entonces B1, 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 3B1 y un solo B2. 6 con 6 se pueden cancelar, ¿ya? 6 a ambos lados en los denominadores se pueden cancelar. Quedándonos entonces esta ecuación, 3B1 menos B2 igual a 18. Esa es la primera ecuación. Segunda ecuación. Entonces, azul, naranja y amarillo. Como se los dije en otro video, en uno de los primeros videos, es indistinto el sentido que le dio usted a las corrientes, siempre y cuando lo haga con un buen planteamiento. Igualmente les recuerdo que ustedes deben determinar un sentido positivo, si entra positivo o si sale positivo, cuál va a ser el sentido positivo suyo. Entonces azul sería B sub 1 menos B sub 2 sobre 6, la naranja pues solo sería sumar los 2 amperios porque la fuente en realidad sí entra, y la amarilla sería 0 menos B sub 2 sobre 4. Distribuimos B sub 1 sobre 6 menos B sub 2 sobre 6 más 2 más 0 sobre 4 menos B2 sobre 4 y esto tiene que dar 0. Organizamos. A un lado los números, al otro lado las variables. Entonces organizamos en el mismo orden. B sub 1 que está positivo queda negativo. Y los B sub 2 que están negativos quedan positivos. 2. Como tenemos aquí, vamos a sacar un común denominador. Sería 12. 12 dividido 6, 2. 2B1 negativos. 12 dividido 6, 2B2 positivos. 12 dividido 4, 3. 3B2. El 12 pasa a multiplicar al 2. Entonces 12 por 2, 24.
igual a menos 2b sub 1 y sumamos los b sub 2 que son factores comunes, 5b sub 2. Quedándonos esta matriz. Entonces tenemos 3 menos 1, 18, menos 2, 5, 24. Como solo tenemos que plantear, determinar el valor de b sub 2, entonces es muy sencillo, es muy simple. Determinante de la parte inferior queda el original, no le hacemos nada. El de la parte superior sí. Esta columna es de b sub 1, esta es de b sub 2. Como vamos a calcular b sub 2, reemplazamos esta que está por acá afuera por la columna de b sub 2. Quedándonos entonces 24 por 3, menos por menos más, 2 por 18. Recuerden que la segunda diagonal tiene un menos adicional. Abajo sería 5 por 3, menos por menos más por menos menos, menos 1 por 2. Continuamos y nos queda que 3 por 24 da 72 y 2 por 18 da 36. 3 por 5 da 15 y 1 por 2 da 2. Sumando nos da 108 y abajo nos da 13. 108 dividido 13 me dice que me da un voltaje de Thevenin de 8.3769 en unidades de voltio. Yo puedo decir esto V2 o también voltaje de Thevenin porque eso lo definimos al inicio, cuando hicimos el análisis del sistema. Entonces ya tenemos dos de las tres cosas, ¿verdad? Calculamos resistencia Thevenin, que eso fue lo primero que se calculó aquí en la parte superior. Calculamos resistencia Thevenin. Y ahora con este procedimiento que hicimos, calculamos el voltaje Thevenin, que es este. Tercero, lo tercero que se puede calcular. Lo tercero que se puede calcular es la corriente de cortocircuito. ¿Qué nos dicen estos señores? Entre la terminal A y B vamos a colocar un alambre, un corto físico. Entonces, como aquí en el ejercicio anterior colocamos la referencia, la vamos a poner ahí. Ya el ejercicio cambió. Todos los cálculos que ustedes hicieron ahorita en el segundo no sirven para nada. Es decir, usted puede utilizar cositas de allá, pero los resultados que obtuvo son para ese ejercicio. Es como si este fuera un ejercicio nuevo. Entonces vamos a colocar aquí el corto. Entonces, como aquí hay 0 y coloco un alambre, ese 0 se traslada acá también. Entonces B sub A, el voltaje en A, es igual a 0. O se hace que B sub 2 desapareció. B sub 2 es igual a 0. Nos va a quedar solamente un elemento, nos va a quedar solamente un nodo. Entonces es prácticamente el mismo planteamiento que hicimos arriba. Miren aquí, azul, naranja y amarillo. Si recuerdan, aquí había un B sub 2, pero este B sub 2 aquí vale 0. Que eso fue lo que planteamos aquí arriba. Eso fue lo que planteamos aquí. Aquí hay un B sub 2, pero este B sub 2 ya vale 0. Vamos a utilizar la primera ecuación y le vamos a hacer esos cambios. Entonces, si nosotros hacemos eso, la misma distribución de arriba, pero lo único que cambió es que aquí es 0 sobre 6. 0 sobre 6. B sub 2 ya no hay. Solo nos va a quedar esto. Entonces, para que vean que es la misma primera ecuación, nos queda entonces, vean, 6 y 6 desaparecen, entonces 3b sub 1 menos 0 es igual a 18. Quedándonos entonces que el voltaje 1 es igual a 18 sobre 3, que son 6 voltios. Hacemos el análisis de la corriente de corto. Recuerden que la corriente de corto la pintamos con verde aquí arriba. Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es un equilibrio de corrientes de Kirchhoff. Vamos a aplicar siempre las leyes de Kirchhoff. Entonces dice, la azul entra, la naranja entra, entonces la corriente de corto sale. Entonces vea, azul más naranja igual a verde. ¿Qué quiere decir eso entonces? Azul. Aquí calculamos el B sub 1 hace un momentico, que es este 6 voltios. Son estos 6 voltios. Entonces quedaría 6 voltios. Acuérdense que aquí hay 0 voltios, porque como le hicimos el corto con esto, todo esto tiene 0. Desde aquí hasta acá arriba tiene 0 voltios. Entonces 6 menos 0 dividido 6 va al azul. La naranja, ya sabemos el valor de la corriente, son 2 amperios, se lo sumamos, y eso es igual a la corriente de corto. 6 sobre 6 da 1, más 2 da 3, quiere decir que la corriente de cortocircuito son 3 amperios. Según lo que dijeron los señores Thevenin y Norton, porque eso también equivale mucho al teorema de Norton también, dice que el voltaje Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la corriente de corto.
Como ustedes están tomando nota, entonces ustedes ya saben que la resistencia Thevenin nos dio 2,769 en unidades de ohmio. Y la corriente de corto la acabamos de calcular aquí, que son 3 amperios. Por ende nos dice que según estos cálculos el voltaje de Thevenin debe dar 8,307 en unidades de voltio. Vamos a verificarlo. 8,307 en unidades de voltio. Entonces vean que el teorema de Thevenin se cumple. Es una equivalencia. Espero que ustedes jóvenes, voy a darle otra repasadita a esto. ¿Ya? Lo primero es calcular la resistencia Thevenin. Aquí les quedan los cálculos de la resistencia Thevenin. Segundo, el cálculo del voltaje Thevenin. ¿Ya? Aquí les quedan los cálculos, según creo, ustedes deben estar tomando atenta nota de lo que va sucediendo aquí y comprobando los cálculos. Lo tercero es la corriente de cortocircuito, ¿ya? Que es otro planteamiento. Se pueden utilizar cositas, pero los resultados son completamente distintos. ¿Listo? Y aquí comprobamos el teorema de Thevenin. Bueno, jóvenes, espero que este video les sirva de mucha ayuda y que con él avancemos un poco en este tema.